¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mariano Méndez. Yo soy el responsable de higiene y seguridad de FELSIM y hoy les voy a dar la capacitación de conservación de la vista y la audición. Vamos a ver el concepto de la visión, los tipos de protección ocular y facial, cómo se deben utilizar y los riesgos asociados. Vamos a ver la conservación de la audición, los tipos de protectores auditivos, cómo se deben conservar los riesgos asociados y las obligaciones del trabajador. En primer lugar, la visión es el sentido más importante que poseen los mamíferos y los seres humanos. Es una de las principales capacidades sensoriales del hombre y el sentido de la vista está asegurado por un órgano receptor que es el ojo, una membrana y la retina, donde reciben y percepcionan las impresiones luminosas o la iluminación y la procesan a través del cerebro como una sensación óptica que nos brinda el sentido de la visión. Es muy importante proteger la visión porque es un sentido que no se recupera si sufre, digamos, daños o lesiones graves. Para ello se debe utilizar la protección ocular y facial. En nuestro establecimiento, principalmente, tenemos lo que son los anteojos de seguridad y la máscara facial. El anteojo de seguridad es un tipo de protección ocular, lo cual se adapta a la anatomía del trabajador, puede tener distintas formas y diseños, pero su principal función es una barrera física que protege a la vista de agentes externos, como puede ser proyección de material al momento de realizar tareas de amoladora o de desbaste, virutas y partículas que pueden ser producto de la abrasión o mecanizado de las máquinas, salpicaduras y obviamente proyecciones de líquidos. En cambio, la máscara facial, a diferencia de la protección ocular, es una máscara que protege todo el rostro. Además de proteger la vista, nos va a proteger el rostro. Principalmente se utiliza cuando se hacen tareas de desbaste mecánico, donde tenemos muchas proyecciones, ya sea proyecciones de material líquido o proyección de material sólido con temperatura. Nosotros debemos utilizar la protección ocular, ya sean anteojos o máscara respiratoria, cuando utilizamos amoladoras, utilizamos máquinas y herramientas manuales, realizamos tareas de pulido, realizamos tareas de sopleteado de pintura y aquellas tareas donde puede haber un riesgo de proyección. Principalmente los daños y lesiones asociados a lo que es la protección de la vista, tenemos el traumatismo ocular, que puede ser un daño reversible, o sea, puede ser una irritación en la vista o alguna lesión que se recupera en el tiempo. Podemos tener pérdida de la visión, o sea, una lesión grave irreversible, cortes también en el rostro, quemaduras y efectos nocivos en la córnea producto de salpicaduras. Por otro lado, la audición es la capacidad de oír producto de la interpretación de los sonidos a través de nuestro cerebro. El sonido, desde el punto de vista de la física, es una variación de presión producto de la vibración de un cuerpo. Esa variación de presión llega a nuestros oídos y penetra a través del oído externo y el oído medio y es procesado por el oído interno como una sensación auditiva. Las principales características del sonido que pueden afectar a los trabajadores es el nivel de presión acústica, es decir, el nivel de ruido que se mide en decibeles, y por otro lado también la frecuencia del ruido o los ciclos. El ruido está presente en todos los ambientes laborales, ya sea cualquiera el tipo de actividad. Hay que tener en cuenta de que en aquellas actividades o en aquellos procesos donde se eleve el nivel de ruido, tenemos que utilizar la protección obligatoria, ya sea de manera permanente o momentánea,
para proteger a nuestros oídos. Los tipos de protectores auditivos que podemos utilizar en nuestro establecimiento son el protector endaural, que son aquellos tapones premoldeables que se introducen por medio del canal auditivo o del pabellón externo y protege a los oídos de las fuentes de ruido expuestas. En cambio, también tenemos el protector auditivo tipo copa, que son unas copas que se introducen por la parte exterior del pabellón auditivo y protegen y atenúan más el ruido que los protectores endaurales. Es decir, por un lado tenemos el protector endaural y en el caso de aquellas actividades donde se genere mayor ruido, tenemos los protectores auditivos tipo copa. ¿Cuándo debemos utilizar en nuestras actividades los protectores auditivos? Principalmente cuando se utilizan máquinas y herramientas o amoladoras, cuando utilizamos máquinas eléctricas, cuando manipulamos también los autoelevadores o aquellas fuentes o sectores donde se esté generando ruido. También en nuestro establecimiento tenemos la sala de compresores donde hay un nivel de ruido elevado y es recomendable siempre utilizar el protector auditivo cuando se ingresa a esa área. ¿Cuáles son los daños y lesiones asociados? Bueno, tenemos la hipoacusia, que técnicamente se define como la disminución de la capacidad auditiva a lo largo del tiempo, entonces es, digamos, la pérdida de la audición o la sordera. O un trauma acústico producto de una explosión, donde afecta, digamos, al tímpano en determinados decibeles y umbrales de frecuencia. Recuerde que es su obligación siempre utilizar los elementos de protección personal cuando está asociado a estos riesgos o estas áreas donde se puedan generar proyecciones o donde haya niveles de ruido elevados. Siempre tiene que hacer caso a las prescripciones de seguridad y a los carteles indicados en todas las áreas y siempre tiene que conservar en buen estado los elementos de protección personal que se le brindan. En caso de que haya rotura tanto de los anteojos de seguridad, de la máscara facial o el protector auditivo, debe solicitar la reposición del mismo. Por último, recuerde que la seguridad la hacemos entre todos. Muchas gracias por su participación.